Era principios de primavera en Madrid, y la ciudad bullía con su ritmo caótico pero encantador. Las calles del centro estaban iluminadas por elegantes letreros de tiendas, los cafés abarrotados y los turistas se mezclaban con los lugareños. Coches de lujo desfilaban por la Gran Vía mientras, a pocos metros, los trabajadores apresurados se apretaban para hacerse un hueco en el transporte público. La capital española era un escenario de contrastes, y esa noche, una joven llamada Lucía Fernández sintió en carne propia el peso de este abismo social. Lucía tenía solo 22 años, pero ya tenía una mirada cansada. Trabajaba como dependienta en una pequeña tienda de ropa en el barrio de Lavapiés, donde pasaba horas doblando camisetas y atendiendo a clientes que a menudo la trataban como si fuera invisible. Su sueldo apenas cubría el alquiler de una diminuta habitación en Vallecas, donde compartía cocina y baño con 2 compañeras de piso. Ese viernes, Lucía recibió una noticia desgarradora. El dueño de la tienda le había anunciado que tendría que despedir personal y que ella podría ser la siguiente en perder su trabajo. Salió del trabajo con la garganta apretada, conteniendo las lágrimas hasta llegar a la parada del autobús. La noche era fría, a pesar de la estación del año. Un viento cortante soplaba por la avenida, poniéndole la piel de gallina en los brazos desnudos. Lucía había olvidado su abrigo en el trabajo y ahora estaba acurrucada, abrazándose. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero a ella le parecían ocultar cualquier esperanza. Se sentó en el banco metálico de la parada, casi vacía a esa hora. 2 jóvenes charlaban animadamente sobre una fiesta, riendo a carcajadas, ajenos a ella. Lucía miró al suelo, intentando tragarse el nudo que tenía en la garganta, hasta que no pudo contenerlo más. Las lágrimas empezaron a rodar silenciosamente por su rostro. Recordó a su madre, que vivía en Sevilla, y como siempre le decía, «Hija, Madrid es una ciudad cruel, pero también llena de oportunidades. No te rindas». Pero las oportunidades parecían escapársele como arena entre los dedos. Mientras se limpiaba la cara discretamente, un faro brillante iluminó la acera. Un coche negro de lujo aminoró la marcha al pasar. No era habitual que vehículos caros se detuvieran en esa zona, sobre todo frente a una simple parada de autobús. El silencioso motor delataba potencia y la carrocería reflejaba las farolas. Lucía levantó la vista sorprendida. El coche aparcó unos metros más adelante y la ventanilla del copiloto bajó lentamente. Desde dentro, una voz masculina, profunda y educada, preguntó, «¿Se encuentra bien, señorita?» Se quedó paralizada. El acento madrileño era evidente, pero el tono transmitía algo diferente, genuina preocupación. Lucía, avergonzada por haber sido vista llorando, intentó responder rápidamente. «Sí, estoy bien. Gracias». Pero su voz entrecortada delataba lo contrario. El hombre se asomó un poco más por la ventanilla. Vestía un traje impecable, tenía un rostro firme, una barba cuidada y una mirada oscura y atenta. No se parecía a nadie más. Había algo en su postura, en su calma, que irradiaba poder. «No parece que lo estés», respondió sin alzar la voz. Lucía apartó la mirada, sintiendo que el corazón se le aceleraba. No sabía qué pensar. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se había detenido justo ahí, delante de ella? Los jóvenes de la parada volvieron a reír, pero esta vez se fijaron en el coche y empezaron a susurrar, intrigados. Era evidente que el vehículo pertenecía a alguien de prestigio. Lucía, tímidamente, intentó terminar la conversación. «De verdad, estoy bien. Solo fue un día mal». Pero dentro del coche, el hombre pareció reflexionar un momento. Luego apagó el motor y abrió la puerta. El sonido metálico resonó en la acera. Bajó del coche con calma, con un elegante abrigo encima del traje. Sus zapatos brillaban a la luz de la farola. Se acercó a Lucía, quien instintivamente se recostó un poco en su asiento. «Disculpa si te molesto», dijo, manteniendo una distancia respetuosa. «Pero vi tus lágrimas y, bueno, no me gusta ver a alguien sufrir solo en la calle». Lucía se mordió el labio, con la cara roja de vergüenza. No estaba acostumbrada a recibir atención, sobre todo de alguien que claramente no formaba parte de su realidad. «No debería molestarte», respondió casi en un susurro. «Tienes cosas más importantes que hacer». El hombre la observó atentamente, como si intentara descifrarla. Luego, extendió la mano en un gesto cortés. «Me llamo Alejandro Castillo». El nombre le sonaba familiar. Lucía frunció el ceño, intentando recordar dónde lo había oído antes. Y entonces me vino a la mente.
Alejandro Castillo era dueño de una de las empresas tecnológicas más grandes de España, citada frecuentemente en periódicos económicos. Un joven millonario, conocido por aparecer en revistas y galas. Su corazón se aceleró. De repente, estaba frente a uno de los hombres más poderosos del país. «Hola, soy Lucía», respondió vacilante, estrechándole la mano. El toque fue firme pero cordial. Nada en el gesto parecía arrogante. Al contrario, había una amabilidad desconcertante. Alejandro se sentó junto a ella en el banco de la parada del autobús, ignorando por completo las miradas curiosas de los jóvenes que estaban cerca. «¿Quieres contarme qué pasó?», preguntó sin prisa. Lucía tragó saliva. Una parte de ella quería salir corriendo, otra parte sintió un extraño alivio. Era como si por fin alguien se hubiera preocupado. Los siguientes minutos transcurrieron en silencio, con solo el sonido de coches a lo lejos. Lucía respiró hondo, intentando armarse de valor. «Fue un día complicado», dijo, evadiendo detalles. «Pero no quiero causarte ningún problema». Alejandro apoyó los codos en las rodillas, mirando al frente. «Escuchar no siempre es un problema», murmuró. La sencillez de la frase la conmovió. Era casi increíble que un hombre acostumbrado a salones lujosos estuviera allí, sentado en una fría parada de autobús, ofreciendo compañía a una desconocida. En ese instante, Lucía comprendió que su vida estaba a punto de cambiar. No sabía cómo ni por qué, pero algo en su interior le decía que esa noche jamás olvidaría. El silencio entre ellos fue interrumpido por el sonido de un autobús que se acercaba. Los faros iluminaron el rostro de Lucía, aún marcado por las lágrimas. Se puso de pie, lista para subir, pero Alejandro le extendió la mano, sin tocarla, solo como un gesto de pausa. «¿Tienes prisa?», preguntó, mirándola directamente a los ojos. Lucía dudó. Claro que tenía prisa. Quería llegar a casa, encerrarse en su habitación y olvidar el horrible día que había tenido. Pero al mismo tiempo, había algo en la mirada de Alejandro que la desarmaba. No era lástima, era curiosidad e interés genuino. «No exactamente», respondió en voz baja. El autobús se detuvo, las puertas se abrieron y los dos jóvenes de la parada subieron, riendo. El conductor miró a Lucía, esperando, pero ella simplemente negó con la cabeza y retrocedió. El autobús se alejó, dejándolos solos en la parada iluminada. Alejandro esbozó una leve sonrisa. «Entonces déjame invitarte a un café. Aún no es tarde, y conozco un sitio cerca que todavía está abierto». Lucía se estremeció. Su instinto le gritaba que se negara. ¿Qué haría una dependienta, vestida con sencillez y zapatos gastados, sentada con un millonario en un café elegante de Madrid? Sería una vergüenza, un espectáculo ridículo. «No creo que sea buena idea», murmuró, apartando la mirada. «¿Por qué no?», insistió. A veces, hablar con un desconocido puede ser más fácil que hablar con alguien cercano. Las palabras la estremecieron. Lucía sabía que era cierto. ¿Cuántas veces le había ocultado su dolor a su propia madre para no preocuparla? ¿Cuántas veces había soportado las humillaciones sola, sin decírselo a nadie? Respiró hondo. «No pasa nada», respondió finalmente. Alejandro sonrió discretamente, casi aliviado, y se dirigió al coche. Abrió la puerta del copiloto, como un gesto de caballerosidad a la antigua. Lucía dudó antes de subir. Contempló el lujoso interior. Asientos de cuero claro, tablero iluminado, aroma a perfume amaderado. Se sintió fuera de lugar, como si estuviera pisando territorio prohibido. «Tranquila», dijo Alejandro, percibiendo su tensión. «Es solo un coche». Pero para ella no era solo un coche. Era un símbolo de todo lo que estaba lejos de su realidad. Aún así, entró. El camino al café fue silencioso. Lucía observaba la ciudad por la ventana. Bares aún abiertos, jóvenes borrachos en las aceras, parejas riendo en las plazas iluminadas. Era un Madrid vibrante, pero que parecía cerrarse a ella, como si no hubiera espacio para alguien tan sencillo. Llegaron a un café discreto, no muy lejos, pero claramente sofisticado. Las paredes de cristal revelaban mesas bien puestas, clientes elegantes y camareros uniformados. Lucía sintió un nudo en el estómago. Nada más entrar, un camarero lo saludó con respeto. «Buenas noches, señor Castillo», saludó con una leve inclinación de cabeza. Lucía abrió mucho los ojos. Era oficial. Ese hombre no solo era rico, era conocido y respetado. Y ahora, todos en el lugar la miraban con extrañeza, como si preguntaran en silencio: «¿Quién es esa chica con la que está?». La incomodidad fue inmediata.
Sintió que se sonrojaba, deseando poder desaparecer. Caminó hacia la mesa con paso vacilante, consciente de las miradas que la observaban. Se sentaron en un rincón apartado. Alejandro parecía inmune a la atención, como si ya estuviera acostumbrado a ser observado. Para él, nada era nuevo. Para Lucía, cada segundo era una batalla interna. El camarero trajo la carta. Lucía echó un vistazo rápido a los precios y tragó saliva. Un café costaba la mitad de lo que ganaba en una hora de trabajo. Sintió que la vergüenza crecía, pero Alejandro se dio cuenta. «Pide lo que quieras», dijo simplemente. «No te preocupes por eso». Lucía, nerviosa, simplemente pidió un café con leche. Alejandro pidió lo mismo. Cuando volvieron a estar solos, la observó en silencio durante unos segundos. «¿Siempre escondes tu tristeza hasta que explota?», preguntó directamente. Sus ojos se abrieron de sorpresa. «¿Por qué lo dices? ¿Por qué vi algo más profundo en tu rostro que un simple mal día?» Lucía se quedó sin palabras. La había dejado al descubierto con una sola frase. Sintió una oleada de vergüenza y, al mismo tiempo, de ira. ¿Quién se creía para juzgarla? «No me conoces», respondió, intentando sonar firme. «Tienes razón», dijo con calma. «Pero a veces, no hace falta conocer a alguien para sentir lo que lleva dentro». Lucía bajó la mirada. Las lágrimas amenazaban con volver. Respiró hondo, intentando controlarse. «Trabajo muchas horas, gano poco, y aún así temo perderlo todo. Vivo en un lugar pequeño, solo puedo enviarle dinero a mi madre». Se le quebró la voz. «Y esta noche creo que quizá no valga la pena seguir luchando». Alejandro la observó en silencio, con expresión seria. «¿Y por qué lo haces?», preguntó. Lucía lo miró fijamente, confundida. «¿Qué?». «Sigue. ¿Qué te hace levantarte cada mañana?». La pregunta flotaba en el aire como un espejo incómodo. Lucía no pudo responder de inmediato. «Supongo que la esperanza de que algún día cambie», murmuró finalmente. Alejandro apoyó la barbilla en la mano, pensativo. «La esperanza es buena, pero no es suficiente». En ese momento, una pareja en la mesa de al lado comenzó a susurrar y a mirar a Lucía. Rieron en voz baja, claramente juzgando su sencillo atuendo. El rubor le subió al rostro. «¿Ves?», murmuró con amargura. «No encajo aquí. Nunca encajaré». Alejandro siguió su mirada y observó la escena. Se enderezó en su silla, con la expresión endurecida. Había algo en su postura que transmitía autoridad natural. La pareja, al notar su mirada, apartó la mirada de inmediato, avergonzada. «No dejes que nadie te haga sentir menos», dijo Alejandro con firmeza. «El valor de una persona no se mide por su ropa ni por su dinero». Pero Lucía, esas palabras le sonaron distantes. Toda su vida había estado marcada por un sentimiento de inferioridad respecto a quienes tenían más. Allí, en el café de lujo, frente a un millonario que parecía habitar otro mundo, sintió que la diferencia entre ellos era un abismo insalvable. Y esta constatación, en lugar de consolarla, la dolió aún más. Lucía jugueteaba nerviosamente con su taza de café. El líquido ya se estaba enfriando, pero no había dado ni 2 sorbos. El ambiente parecía encogerla. Cada detalle le recordaba que no pertenecía allí. Las sillas tapizadas, las elegantes conversaciones en voz baja, los abrigos de diseño sobre los respaldos. El contraste era doloroso. Tenía las manos ásperas de doblar la ropa en el trabajo, las uñas cortas y sin pintar. El uniforme barato que aún vestía delataba su origen humilde. Se sentía desnuda ante este mundo que nunca fue para ella. Alejandro, por su parte, la observaba con una calma intrigante. No parecía notar, ni importarle, la marcada diferencia entre ellos. Pero para Lucía, cada segundo era un cruel recordatorio de su pequeñez. «¿Estás incómoda?», preguntó finalmente. Lucía suspiró, intentando ocultar su ira y su tristeza. «No es tu culpa, Alejandro». «Pero, sí, me siento como un intruso en una fiesta a la que no me invitaron». Ladeó la cabeza, reflexionando. «¿Alguna vez pensaste que, tal vez, la invitación podría escribirla tú mismo?». Lucía soltó una breve y amarga risa. «Es tan bonito en los libros, pero en la vida real, la puerta siempre está cerrada». Se hizo el silencio entre ellos. Su dolor era palpable. Alejandro pareció a punto de responder, pero Lucía no le dio la oportunidad. Se levantó bruscamente, derramando unas gotas de café sobre la mesa. «Lo siento, pero no puedo», dijo con la voz entrecortada.
No pertenezco a este lugar. Dio unos pasos hacia la salida, sintiendo las miradas que seguían cada uno de sus movimientos. El corazón le latía con fuerza, no solo de vergüenza, sino de una extraña sensación de repulsión. Alejandro la siguió de inmediato, alcanzándola en la puerta. No la tocó, pero discretamente le bloqueó el paso. Lucía, espera. ¿Por qué? ¿Para que me mires como si fuera una pobre persona con la suerte de estar contigo? Sus ojos brillaban de lágrimas. No necesito caridad. La palabra resonó en el aire. Caridad. Eso era lo que más le dolía. La idea de que Alejandro solo se hubiera detenido porque le daba pena. La miró fijamente. Si crees que estoy aquí por caridad, entonces no entendiste nada. Lucía respiró hondo, intentando recomponerse, pero la vergüenza la consumía. Empujó la puerta de cristal y salió. El aire frío de la noche la golpeó como un puñetazo en el pecho. Caminó rápidamente por la acera, sin mirar atrás. Alejandro la siguió unos pasos, pero luego se detuvo. Se quedó en la entrada del café, viéndola desaparecer por la esquina. Lucía caminaba sin rumbo, con la vista nublada por las lágrimas. Pasó junto a escaparates iluminados donde maniquíes exhibían ropa que nunca podría permitirse. Pasó junto a grupos de jóvenes riendo, sintiéndose invisibles y, al mismo tiempo, expuestas. Cada paso era un cruel recordatorio de que su vida era un ciclo de agotamiento y frustración. La conversación con Alejandro, en lugar de aliviarla, había abierto heridas más profundas. Finalmente llegó al metro y bajó corriendo las escaleras. El olor a hierro y hormigón la envolvió. Compró el billete más barato y se sentó en el frío banco del andén, abrazándose. Las lágrimas volvieron a brotar, esta vez sin control. No lloraba solo por el mal día o por la amenaza de perder su trabajo. Lloraba porque, por un breve instante, había vislumbrado un mundo diferente, un mundo que nunca sería suyo. Y esa comparación la destrozó por dentro. Al acercarse al metro, Lucía pensó, ¿y si mi madre estuviera aquí? Quizás le diría que todo tiene un propósito, que las dificultades forjan el carácter. Pero esas palabras habrían sonado huecas en ese momento. Se sentía pequeña, aplastada por el peso de la desigualdad. Al otro lado de la ciudad, Alejandro regresaba a su ático en el barrio de Salamanca. Cruzó la Gran Vía en silencio, con el coche deslizándose suavemente. Pero su mente no estaba en informes de negocios ni en reuniones con inversores. Estaba en la chica que había conocido por casualidad. Lucía. Había algo en su sinceridad cruda, en su descaro al mostrar sus heridas, que lo desconcertaba. Alejandro estaba acostumbrado a la gente que se acercaba a él por interés propio, aduladores que lo veían como un banco ambulante. Lucía, en cambio, parecía querer escapar de él a cualquier precio. Y precisamente por eso, no podía sacársela de la cabeza. Al llegar a casa, entró en el espacioso apartamento, con ventanas que ofrecían vistas panorámicas de Madrid. Todo estaba en orden. Muebles modernos, obras de arte, silencio absoluto. Pero por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sintió vacío. Se sentó en el sofá, se sirvió una copa de vino y contempló el reflejo de la ciudad iluminada. La imagen de Lucía llorando en la parada del autobús volvió a su mente. ¿Quién eres realmente? Lucía Fernández, murmuró, solo. Mientras tanto, Lucía llegó a su pequeña habitación en Vallecas. Las paredes desconchadas, el colchón delgado, la lámpara tenue. Todo reflejaba su lucha diaria. Se sentó en la cama, abrazándose las rodillas, y dejó que las lágrimas fluyeran. Sobre la mesa improvisada había una foto de ella con su madre, tomada años atrás en la feria de Sevilla. La sonrisa de su madre ahora parecía distante, casi inalcanzable. «Perdóname, mamá», susurró. «Intento ser fuerte, pero a veces ya no puedo». Se tumbó sin cambiarse de ropa. El cansancio la consumía, pero su sueño era intranquilo. Soñaba con miradas de desprecio, con puertas que se cerraban ante ella, con un coche negro que desaparecía en la oscuridad. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con el sonido de sus vecinos discutiendo en la cocina. El olor a café quemado inundaba el estrecho pasillo. Se levantó, todavía cansada, se miró en el espejo roto y casi no se reconoció. Los ojos hinchados, la cara pálida. Suspiró profundamente, se vistió y se fue a trabajar. Sabía que el dueño de la tienda daría la respuesta definitiva sobre su despido ese día. El viaje en metro se le hizo más largo de lo habitual. Cada parada era un tormento, cada anuncio automático sonaba a burla. Al llegar a Lavapiés, caminó por las calles cubiertas de grafitis hasta la tienda. La puerta estaba abierta, pero el ambiente era denso.
Otros compañeros cuchicheaban en el mostrador. La dueña, una mujer severa llamada Carmen, la esperaba en la oficina. Lucía, pasa, dijo con seriedad. El corazón de la joven se aceleró. Se sentó frente a su jefe, intentando aparentar calma. Lo siento, pero no podemos retenerte, dijo Carmen sin rodeos. Estás deprimida y alguien tiene que irse. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Salió de la tienda en shock, con lágrimas quemándole los ojos. Caminó sin rumbo por las calles, perdida, hasta que se detuvo de nuevo en un banco del parque. El mundo parecía girar demasiado rápido, mientras ella se hundía cada vez más. Estaba oficialmente desempleada. Sola, y por primera vez, sintió que realmente no había salida. El banco de la plaza donde Lucía se había sentado era duro y frío. Los árboles circundantes se mecían suavemente con el viento, y el sonido de los niños jugando en el parque cercano parecía pertenecer a otro universo. Para ella, la vida se había detenido. Tenía la carta de renuncia en las manos, arrugando el papel sin darse cuenta. Las secas palabras de Carmen resonaban en su mente. Lo siento mucho, pero no podemos retenerte. Eso era todo. Estaba oficialmente sin trabajo en una ciudad cara e implacable. Consideró llamar a su madre, pero decidió no hacerlo. No quería preocuparse más. Sabía que su madre apenas podía pagar sus propias facturas en Sevilla. No podía añadir otra carga. ¿Y ahora qué?, murmuró para sí misma, con los ojos llenos de lágrimas. Fue en ese momento cuando un coche familiar apareció en la distancia. El mismo coche negro brillante que se había detenido frente a ella en la parada del autobús la noche anterior. El corazón de Lucía se aceleró. El vehículo aparcó cerca de la plaza. La puerta se abrió y salió Alejandro Castillo, vestido de forma informal. Vaqueros oscuros, una camisa blanca impecable y gafas de sol colgando del cuello. A diferencia del hombre de negocios distante que había visto antes, ahora parecía simplemente humano. Lucía sintió una mezcla de alivio e irritación. ¿Por qué estaba allí? ¿La habría seguido? Lucía la llamó al acercarse. Te estaba buscando. Apretó el papel con nerviosismo. ¿Por qué? ¿Qué quieres de mí? Alejandro se detuvo a unos pasos de ella, manteniendo una distancia respetuosa. Quiero hablar contigo. Anoche te fuiste de repente, y me quedé con la sensación de que había mucho más de lo que decías. Lucía rió, pero sin alegría. ¿Importa lo que digas? Tú eres rico, Alejandro. Lo tienes todo. Yo no tengo nada. No estoy seguro, respondió con seriedad. Tienes algo que mucha gente en mi mundo perdió hace mucho tiempo, la autenticidad. Ella lo miró sorprendida. No esperaba esa respuesta. No necesito espacios vacíos. No necesito inventar palabras. Respondió con firmeza. Te cuento lo que vi. Se hizo el silencio. Lucía bajó la mirada, aún luchando contra el peso de la vergüenza y la incredulidad. Pero en su interior, algo empezó a moverse. Alejandro se sentó a su lado en el banco. Oye, no me pediste ayuda, pero quiero proponerte algo. Lucía frunció el ceño con recelo. ¿Qué clase de algo? Respiró hondo. Busco a alguien que me ayude con un proyecto personal. No estás en mi empresa. No eres nada corporativo. Quiero a alguien con otra perspectiva, alguien que no esté contaminado por el mundo empresarial. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. ¿Piensas en mí? Sí, respondió convencido. Porque te vi fuerte, aunque no lo creyera. Ella soltó una risa nerviosa. Te equivocas. No soy fuerte. Hoy incluso me recuerda mi trabajo. Alejandro la miró con seriedad. Precisamente por eso. Cuando uno cae, descubre que lleva dentro. Las palabras resonaron en lo más profundo de Lucía. Una parte quería creer, otra quería escapar de esa conversación. Pero en el fondo, algo le decía que esta podría ser la única oportunidad de cambiar el rumbo. No sé, murmuró. ¿Por qué me ofrecerías algo así a mí, un desconocido? Alejandro hizo una pausa antes de responder. Porque a veces, los desconocidos se convierten en una de las personas más importantes. Lucía sintió que se le aceleraba el corazón. Nunca había oído nada igual, y menos viniendo de alguien como él. Se quedaron en silencio unos segundos, simplemente observando el bullicio de la plaza. Lucía daba vueltas nerviosamente a la carta de renuncia entre los dedos. Alejandro miraba al horizonte, sereno, como si ya hubiera tomado una decisión inquebrantable. Finalmente, suspiró. ¿Está bien? Lo oí. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Alejandro. Gracias. No te arrepentirás.
Lucía volvió a mirar a Alejandro, todavía con recelo. Sus palabras resonaron en su interior, pero era difícil de creer. La vida le había enseñado a esperar poco, casi nada. Aún así, había algo en ese hombre que la desarmaba. Entonces, ¿en qué consiste exactamente este proyecto?, preguntó, intentando sonar firme. Alejandro se removió en el banco, como si ordenara sus pensamientos antes de revelar algo importante. Ya verás, llevo un tiempo pensando en crear una fundación. No quiero que una organización con mi nombre esté sola. Quiero que sea un verdadero puente para gente como tú, jóvenes con talento, pero sin oportunidades. Lucía arqueó las cejas, sorprendida. ¿Una fundación? Sí, pero no creo que sea solo de empresarios. Necesito a alguien que conozca la otra cara de la moneda. Alguien que sepa distinguir entre trabajar duro y luego sentir que nunca lo logras. Parpadeó con incredulidad. ¿Crees que yo puedo hacer eso? No lo creo. Lo sé, respondió sin dudarlo. Lucía tragó saliva. No recordaba la última vez que alguien había depositado tanta confianza en ella. Por un momento, sintió ganas de creer, pero la inseguridad pronto regresó. Alejandro, no tengo estudios importantes, ni experiencia, solo trabajo en una tienda. La miró con calma. La empatía no se aprende en la universidad. Esas palabras cayeron sobre Lucía como un bálsamo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió reconocida no por sus carencias, sino por lo que realmente tenía. Decidió escuchar más. Alejandro le explicó que quería empezar con pequeños proyectos: becas para jóvenes, cursos de formación, apoyo a familias necesitadas. Nada grandioso de inmediato, pero sí concreto. Y quiero que formes parte de esto desde el principio, concluyó. Lucía no sabía qué decir. El miedo le gritaba: no te involucres, es demasiado para ti. Pero otra voz, pequeña y casi olvidada en su interior, susurró: quizás sea tu oportunidad. Respiró hondo. Está bien, lo intentaré. Alejandro sonrió, satisfecho. Eso es todo lo que necesito, que lo intentes. En los días siguientes, la vida de Lucía empezó a cambiar sutilmente. Alejandro la presentó a un pequeño equipo que ya trabajaba en la fundación: 2 mujeres jóvenes y entusiastas y un contable que se encargaba de papeleo. Al principio, Lucía se sintió fuera de lugar. Vestía ropa sencilla, mientras que los demás vestían elegantemente. Apenas sabía usar hojas de cálculo mientras discutían estrategias. Pero Alejandro fue paciente. No estás aquí para ser una experta en números, le dijo en una reunión. Estás aquí para recordar por qué hacemos esto. Lucía empezó a hacer pequeñas aportaciones. Contaba historias de personas que conocía en su barrio, hablaba de las verdaderas dificultades de quienes viven con bajos salarios. Y poco a poco, se dio cuenta de que los demás la escuchaban atentamente. Esta sensación de ser escuchada fue nueva y transformadora. Una tarde, Alejandro la invitó a visitar un centro comunitario en Vallecas. El lugar estaba en mal estado. Paredes descascarilladas, muebles viejos, niños corriendo entre habitaciones estrechas. Aquí quiere empezar. Un curso de informática para jóvenes. Lucía observó a los adolescentes, muchos sin futuro, y sintió una empatía inmediata. Reconoció en ellos un reflejo de sí misma. «Es perfecto», dijo conmovida. «De verdad lo necesitan». Alejandro sonrió. «Entonces será nuestro primer proyecto». Esa noche, Lucía regresó a casa con el corazón cambiado. Aún tenía cuentas por pagar. Seguía oficialmente desempleada, pero algo en su interior se había encendido. Por primera vez, sintió que podía contribuir a algo más grande que su propio dolor. Llamó a su madre a Sevilla. «Mami, tengo algo que decirte», dijo con la voz entrecortada por la emoción. Le habló, entre lágrimas, de Alejandro, de la fundación y del nuevo camino que se abría. Al otro lado de la línea, su madre guardó silencio un momento. «Hija, Dios está aquí, pero no lo acepta. Quizás este sea el comienzo que has estado esperando». Lucía sonrió por primera vez en días. Claro, no todo fue fácil. Hubo miradas críticas. Cuando se lo contó a sus compañeras de piso, una de ellas se burló. ¿Y creen que un millonario las va a tomar en serio? Seguro que solo un ratón intenta divertirse. Las palabras le dolieron, pero Lucía intentó ignorarlas. En el fondo, sabía que Alejandro no la trataba como si fuera una persona divertida. La escuchaba, la respetaba, pero la duda que su compañera de piso había sembrado resonó. Y, a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que aún tendría que demostrar,
no solo a los demás, sino a sí misma, que era capaz de estar en ese lugar. La semana siguiente, asistió a la primera reunión oficial sobre el proyecto en Vallecas. Lucía fue la única que sugirió preguntar directamente a los jóvenes qué cursos les gustaría cursar. Si no escuchamos, corremos el riesgo de darles lo que no necesitan, argumentó. Alejandro la miró con orgullo. Exactamente. El equipo estuvo de acuerdo. Se decidió organizar un grupo de discusión con los adolescentes del barrio. Para Lucía, esto fue un pequeño triunfo. Su voz había marcado la diferencia. Esa noche, mientras caminaba por las estrechas calles de Vallecas, sintió algo diferente. Todavía no era una victoria completa, pero era un comienzo. Un tímido paso hacia la transformación. Los días siguientes marcaron un punto de inflexión en la vida de Lucía. Por primera vez, tenía una rutina que no se limitaba a la supervivencia. Ahora había reuniones, visitas al centro cívico, anotaciones en cuadernos llenos de ideas y conversaciones con personas que creían en ella. Al principio, era tímida, hablaba poco y dudaba de sí misma. Pero Alejandro, siempre atento, se aseguró de incluirla en las conversaciones. Lucía, ¿qué opinas?, preguntó, rompiendo el silencio en las mesas llenas de expertos. Ella se sorprendió, pero respondió. Y, poco a poco, su voz dejó de temblar. La conversación con los adolescentes de Vallecas fue el comienzo de la transformación. El centro social estaba lleno. Chicos y chicas de entre 13 y 18 años, muchos con miradas desconfiadas, otros con cierto cinismo propio de su edad. Lucía se presentó con sencillez. Soy Lucía, crecí en un barrio como el tuyo. Y sé lo difícil que es cuando parece que nadie cree en ti. Sus palabras crearon una conexión inmediata. Los jóvenes la escucharon. Algunos empezaron a hablar, al principio con timidez, pero pronto se abrieron. Querían aprender informática, inglés, música, incluso fotografía. Al final de la reunión, Alejandro se acercó a Lucía y le susurró. «Lo conseguiste». Hablaban porque confiaban en ti. Sintió una calidez en el pecho. Por primera vez, no era solo una espectadora de su propia vida. Con la base en marcha, Lucía empezó a aprender cosas que nunca había imaginado. Una de las jóvenes del equipo, Marta, le enseñó conocimientos informáticos más avanzados. Otro, Diego, le enseñó a crear informes sencillos. Lucía pasó horas practicando, cometiendo errores, riéndose de sí misma, pero sin rendirse nunca. Cada pequeño paso adelante era una victoria. Una tarde, cuando logró crear su primera hoja de cálculo sola, levantó los brazos como si hubiera ganado una maratón. Alejandro, observándola desde lejos, sonrió discretamente. «Esa es la Lucía que yo conocía», dijo. No eran solo las habilidades técnicas. Lucía empezaba a ver el mundo de otra manera. Caminar por las calles de Madrid ya no le parecía tan sofocante. Los mismos cafés que antes la intimidaban eran ahora lugares donde se reunía para hablar de proyectos. Aún sentía el peso de la desigualdad, pero ahora tenía un propósito. Y eso lo cambió todo. Incluso en su pequeña habitación en Vallecas, las cosas empezaron a cobrar un nuevo significado. Aferrada al espejo agrietado, escribió con rotulador rojo, «Sí puedo». Era un recordatorio diario de que su historia estaba cambiando. No todo fue fácil. En varias reuniones, sintió miradas de desprecio de algunos colaboradores externos. Una vez, un asesor comentó en voz baja, «¿Qué hace aquí una chica sin estudios?». Lucía escuchó. La vieja sensación de humillación amenazaba con volver, pero esta vez no se quedó callada. «Yo hago lo que tú no puedes, entender lo que esas familias viven a diario». La sala se quedó en silencio. Alejandro, orgulloso, intervino. «Tiene razón». Fue uno de los momentos en que Lucía se dio cuenta de que ya no era la misma chica que lloraba sola en la parada del autobús. Tras semanas de esfuerzo, el curso de informática por fin abrió sus puertas en el centro comunitario. Las nuevas computadoras, donadas por la fundación, relucían en las mesas. Los jóvenes entraron emocionados. Algunos no creían tener acceso a tales cosas. Lucía inauguró la reunión. Le temblaban las manos, pero su voz era firme. «Esto no es un regalo. Es una oportunidad, y cada uno debe aprovecharla». Los aplausos resonaron. Sintió lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. Alejandro la observaba con serenidad. No dijo nada en ese momento, pero su sonrisa lo decía todo. Esa noche, de vuelta en su habitación, Lucía abrió su cuaderno y escribió. «Hoy entendí que no soy una víctima.
Soy parte de algo que puede cambiar vidas, incluida la mía. Fue la primera vez que se vio protagonista de su propia historia. El impacto no se limitó al trabajo. Lucía empezó a vestirse de otra manera. No era ropa cara, sino prendas más cuidadas que reflejaban una nueva confianza. Sus compañeras de piso notaron el cambio. Una de ellas comentó: «Te ves diferente, Lucía, como si caminaras más erguida». Ella simplemente sonrió. No necesitaba explicaciones. Incluso en la calle, los vecinos empezaron a fijarse en ella. La chica de la fundación, decían, y eso la llenó de una satisfacción inesperada. Su relación con Alejandro también estaba cambiando. Ya no lo veía simplemente como un millonario distante, sino como un ser humano lleno de contradicciones y con un genuino deseo de transformar realidades. Había momentos en que conversaban hasta altas horas de la noche, riéndose de cosas sencillas. Él le contaba sobre su infancia solitaria en Salamanca, sobre cómo el dinero nunca compensaba la ausencia de sus padres. Ella, a su vez, compartía historias del mercado de Sevilla, el olor a churros y la risa estridente de su madre. Poco a poco, construyeron una confianza mutua que iba más allá del proyecto. Una mañana, al cruzar la Gran Vía hacia una reunión, Lucía se detuvo frente a un escaparate. En el reflejo del cristal, ya no veía a la chica llorosa de la parada del autobús. Vio a una joven que caminaba con determinación, con un propósito y que empezaba a creer en sí misma. Sonrió a su reflejo y murmuró: «Di si soy yo». El día amaneció en Madrid con nubes grises, cargando con una tensión que parecía reflejar la agitación en la vida de Lucía. La fundación estaba a punto de presentar sus primeros resultados en un evento abierto a la comunidad y la prensa local. Era hora de demostrar que todo el esfuerzo había valido la pena, pero también era una prueba de fuego para Lucía. Sería la imagen del proyecto, la representante de su propio logro. Lucía sintió un nudo en el estómago. El salón de eventos estaba abarrotado. Cámaras, reporteros y curiosos llenaban el auditorio. Alejandro, a su lado, irradiaba confianza, pero no podía disipar el nerviosismo que la consumía. Recordó la parada del autobús, las lágrimas solitarias y el coche negro que le había cambiado la noche. El camino hasta allí había sido arduo, pero cada paso la había llevado a este momento. «Lucía, confío en ti», dijo Alejandro en voz baja. «Soy solo tú». Respiró hondo. Subió al escenario, sintiendo el peso de todas las miradas. Ante el micrófono, su voz tembló al principio, pero poco a poco fue cobrando fuerza. «Buenos días a todos», comenzó con cautela. «Hace unos meses estaba perdida, sin trabajo, sin oportunidades y pensando que la vida no me ofrecía a nadie». Hizo una pausa y el silencio en el auditorio intensificó cada palabra. «Hoy, gracias a este proyecto, descubrí que incluso la adversidad se puede transformar en fortaleza». Un murmullo recorrió el público. Algunos periodistas tomaban notas frenéticamente. Muchos espectadores, incluyendo jóvenes del centro comunitario, la observaban expectantes. Nuestra fundación no es solo un curso o taller. Es un puente hacia la esperanza. Para quienes se sienten invisibles, para quienes sienten que la sociedad les ha dicho que no pueden. La voz de Lucía se intensificó. Esta es una oportunidad para demostrar que solo podemos cambiar nuestras vidas. Al fondo de la sala, Alejandro observaba con orgullo, pero algo le llamó la atención. Dos hombres de traje, representantes de una gran empresa competidora, murmuraban entre ellos. Eran de una empresa rival y lo miraban con desdén. Uno de ellos hizo un comentario en voz baja, y Lucía lo supo por la mirada firme de Alejandro. Sabía que un enfrentamiento estaba a punto de ocurrir. «Caballeros», dijo, mirándolos directamente, «no están aquí para competir ni para pedir aprobación. Están aquí para dar esperanza. Y eso no se mide por títulos ni por capital». Los hombres cerraron los ojos, desconcertados. Todo el auditorio sintió la firmeza de sus palabras. Lucía sintió una oleada de coraje. Por primera vez, sintió que no necesitaba disculparse por quién era ni por sus orígenes. Después de la presentación, abrió el turno de preguntas. Una periodista de la televisión local levantó la mano y preguntó: «Lucía, ¿cómo lograron superar tantas dificultades y llegar hasta aquí?» Respiró hondo y respondió con sinceridad: «No lo hice sola. ¿Tuviste ayuda? Sí. Pero la fuerza para continuar estuvo en mí todo el tiempo. Solo necesitaba una oportunidad para descubrirla». El público la ovacionó de pie. Algunos jóvenes lloraron, inspirados por su historia. El propio personal de la fundación se conmovió.
Alejandro la sujetó discretamente del brazo, sin decir palabra. Su gesto lo decía todo. Sin embargo, el clímax aún no había terminado. Al final del evento, los dos hombres de la empresa rival se acercaron, visiblemente incómodos con las repercusiones del proyecto. Señorita Fernández, su iniciativa es interesante. ¿Pero de verdad cree que alguien sin experiencia puede liderar algo así?, bromeó uno de ellos. Lucía respiró hondo. El público percibía la tensión. Tenía que elegir, retirarse o mostrar su fuerza. Miró a su alrededor, vio a los jóvenes del centro comunitario, sus expresiones de esperanza, y sintió una llama interior. Sí, puedo, respondió con firmeza, sin dudarlo. Porque el liderazgo no se mide por títulos, sino por compromiso y corazón. Y estoy aquí para cambiar vidas, empezando por la mía. El silencio llenó la sala durante unos segundos, antes de que estallaran aplausos atronadores. Alejandro sonrió con orgullo y el equipo de la Fundación La Rodeo, celebrando. Sus rivales, visiblemente derrotados, retrocedieron. La joven que una vez lloró sola en la parada del autobús se había convertido en la protagonista de su propia historia. Después del evento, al salir, los jóvenes corrieron a abrazarla. Sintió una calidez indescriptible. Uno de ellos, tímidamente, murmuró: «Gracias por creer en nosotros». Lucía simplemente sonrió, con lágrimas en los ojos. Había llegado a la cima de su viaje emocional. La superación, el reconocimiento y la certeza de que su vida había cambiado para siempre. En el coche, de camino a casa, Alejandro rompió el silencio. «¿Sabes, Lucía? Lo que hiciste hoy los inspiró. También me enseñaste algo. Nunca subestimes tu propio valor». Miró por la ventana. Las luces de Madrid centelleaban, reflejándose en sus ojos. Por primera vez, sintió que pertenecía a algo más grande, que su fuerza interior era capaz de afrontar cualquier adversidad. «Gracias, Alejandro», murmuró. «Siento que por fin puedo empezar a vivir de verdad». El coche recorrió las calles de la ciudad, pero la sensación en su interior era que nada podría detenerla. Había llegado al clímax. El dolor, la humillación y el miedo se transformaron en valentía, reconocimiento y una nueva vida. Los días posteriores al evento estuvieron llenos de celebración y cambios. La Fundación de Alejandro ya era conocida en todo Madrid, pero lo más importante, Lucía sintió una transformación interna que ningún aplauso podría medir. Al centro comunitario, los jóvenes llegaron con brillo en los ojos. Algunos llegaron con historias difíciles, pero ahora se sentían vistos y escuchados. Lucía los saludó uno a uno, recordando cada nombre, cada lucha. Por primera vez, su papel no era solo sobrevivir, sino inspirar. «Hoy empezamos a cambiar vidas», dijo sonriendo. «Y lo más importante, el nuestro también cambia en el proceso». Alejandro observaba satisfecho, pero no dijo nada. Sabía que esta era la victoria de Lucía, no la suya. A los pocos días, la prensa empezó a seguir de cerca los avances de la Fundación. Lucía concedía entrevistas, siempre con humildad y firmeza, hablando de las dificultades que había enfrentado, de la importancia de las oportunidades reales para jóvenes como ella. Los mensajes de jóvenes inspirados por su trayectoria inundaban las redes sociales. Una madre escribió: «Gracias a Lucía, mi hijo quiere seguir estudiando informática». Estos mensajes llenaron de emoción el corazón de Lucía. Sintió que, por fin, su voz tenía peso y que sus difíciles experiencias no habían sido en vano. Un día, al abrir el correo, encontró una carta de su antigua jefa, Carmen. Lucía dudó antes de abrirla, esperando críticas o desprecio. Pero la carta era diferente. «Lucía, me enteré de tu proyecto y debo admitir que me equivoqué. Tu perseverancia y dedicación me hacen admirarte. Te deseo éxito en todo lo que emprendas». Sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. El ciclo de humillación y desprecio que la había atormentado comenzaba a cerrarse. Lucía llamó a su madre a Sevilla. Esta vez no eran lágrimas de miedo ni de derrota, sino de alegría. «Mami, lo hemos conseguido», exclamó. Su madre, conmovida, respondió: «Hija, siempre te creí fuerte. Estoy muy orgullosa de ti». El vínculo entre ellas se fortaleció. Lucía empezó a enviar mensajes diarios, compartiendo pequeños avances en la Fundación e historias de jóvenes transformadas. La distancia entre Madrid y Sevilla ya no parecía tan grande, porque cada logro era compartido y celebrado. En su trabajo en la Fundación, Lucía ahora dirigía reuniones, ayudaba a planificar cursos e incluso mentorizaba a jóvenes voluntarios. Cada decisión que tomaba,
Cada proyecto que iniciaba aumentaba su confianza. Se sentía capaz, ya no solo como asistente o espectadora, sino como protagonista de su propia vida. Lucía, mira cómo lideras, comentó Alejandro durante una reunión. Lo haces con naturalidad. Ella simplemente sonrió. Ya no había inseguridad, solo una silenciosa certeza. Estaba lista para cualquier reto. Su relación con Alejandro se profundizó, pero seguía siendo respetuosa. Él no solo la guiaba profesionalmente, sino que también compartía experiencias de vida, retos personales y lecciones aprendidas. Lucía sentía que su vínculo no se basaba en el dinero ni el estatus, sino en la confianza mutua y el crecimiento. Alejandro, gracias por no rendirte ante mí, dijo un día mientras caminaban por el centro comunitario. No lo hice por mí, Lucía. Lo hice porque vi en ti algo que todos podemos aprender a valorar, tu valentía y tu corazón. Sonrió, sintiendo que por fin había encontrado el equilibrio entre la gratitud y la autonomía. Una noche, sola en su habitación de Vallecas, Lucía se miró al espejo. Ya no veía a la chica llorosa de la parada del autobús. Veía a alguien que había enfrentado la humillación, el miedo y la pobreza, y aún así había salido adelante con más fuerza. Sacó su cuaderno y escribió: Aprendí que la vida no se trata solo de sobrevivir. Se trata de levantarse, luchar y nunca dejar de creer en uno mismo. El cuaderno estaba lleno de notas, planes, ideas para nuevos proyectos. Cada página representaba un paso en la transformación. Se sentía en paz. La fundación no era solo un trabajo, era un símbolo de todo lo que Lucía había logrado. Respeto, confianza, propósito. Cada joven que acudía al centro era un reflejo de su propia trayectoria, y cada pequeña victoria que conseguían la fortalecía aún más. Lucía comprendía ahora que su historia de superación no terminaba ahí. Era solo un capítulo de una vida que finalmente estaba escribiendo ella misma. Habían pasado 2 años desde aquel día en la parada de autobús de Madrid. La ciudad, con sus calles vibrantes, sus cafés luminosos y sus plazas bulliciosas, aún guardaba recuerdos de lágrimas y miedo. Pero para Lucía, nada volvía a ser igual. La fundación que ella había ayudado a crear había crecido de forma sorprendente. Hoy, contaba con 3 centros comunitarios en la ciudad, que ofrecían cursos de informática, inglés, música, teatro y talleres de fotografía. Jóvenes que antes se sentían desesperados ahora encontraban dirección, inspiración, confianza. Lucía recorría los pasillos, saludando a los adolescentes por su nombre. Cada sonrisa era un recordatorio del impacto que había tenido. Lucía, mira esto, dijo Marta, una de las coordinadoras, mostrando fotos de un grupo de jóvenes presentando sus producciones de vídeo. Sin tu apoyo, nada sería posible. Lucía sonrió, con una mezcla de orgullo y gratitud. Cada obstáculo que había enfrentado en los últimos años, el desempleo, la vergüenza, las lágrimas de soledad, ahora parecía un trampolín que la había llevado hasta aquí. Mantuvo el contacto diario con su madre en Sevilla. Las visitas se hicieron frecuentes y la distancia dejó de ser un obstáculo emocional. Un domingo por la tarde, Lucía llevó a su madre a visitar el centro comunitario. Su madre se conmovió al ver a los jóvenes trabajando con computadoras, aprendiendo y riendo. «Hija», dijo la madre con lágrimas en los ojos, «estoy muy orgullosa de ti. Lo que hiciste aquí cambió vidas, y también me cambió a mí». Lucía abrazó fuerte a su madre, sintiendo que la vida finalmente la recompensaba por su sufrimiento y perseverancia. Alejandro permaneció presente, no solo como mentor, sino como compañero de proyecto. Su relación era de respeto, amistad y complicidad. Reconoció el liderazgo natural de Lucía, y ella adquirió la confianza para tomar decisiones importantes por sí misma. El proyecto, que había comenzado pequeño, creció de forma sostenible y Lucía asumió las responsabilidades de gestión con facilidad. La planificación estratégica, las reuniones con socios y la recaudación de fondos eran ahora tareas en las que se sentía plenamente competente. «Lucía, ¿recuerdas cómo empezamos?», preguntó Alejandro en una reunión, sonriendo. «Has superado todas las expectativas». Ella sonrió, agradecida, pero en silencio. Sabía que su transformación no se debía solo a él, era el resultado de su propia fuerza. El reconocimiento llegó de muchas maneras: periódicos locales, programas de televisión e incluso invitaciones a conferencias sobre empoderamiento e inclusión social. Lucía habló con naturalidad de su trayectoria, sin glorificar la pobreza ni ocultar el dolor que había sentido. «Cada joven que viene aquí me recuerda que la adversidad no define quiénes somos», dijo en una conferencia mirando al público lleno de estudiantes y profesores.
Tenemos la capacidad de transformar nuestra historia y empezamos por creer en nosotros mismos. El público aplaudió y Lucía sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Sabía que su papel era más que dirigir una fundación, era inspirar y dar voz a quienes nunca la habían tenido. Lucía y Alejandro mantenían una fuerte amistad. Había respeto y complicidad, pero sin presión ni expectativas. Cada encuentro, cada conversación, se basaba en la confianza y el apoyo mutuo. La relación los fortalecía sin borrar su individualidad. Lucía, me alegra ver cómo has crecido, dijo Alejandro en una reunión vespertina en el centro. Eres un ejemplo de que el cambio es posible. Sonrió, sintiéndose completa. No necesitaba aprobación, solo seguir su propio camino. Una mañana, mientras caminaba por Madrid hacia una reunión con jóvenes voluntarios, Lucía se detuvo frente al escaparate de una tienda y se observó en el reflejo. No era la chica de la parada del autobús, llorando y sintiéndose invisible. Era una mujer segura de sí misma, capaz de afrontar retos e inspirar a otros. Sacó su cuaderno, ahora lleno de anotaciones y planes de futuro, y escribió: Mi vida cambió, no por un golpe de suerte, sino porque decidí seguir adelante. Ahora sé que puedo afrontar cualquier reto y ayudar a otros a encontrar su propio camino. Guardó el cuaderno con una sonrisa. Por fin, sintió que estaba viviendo la vida que siempre había deseado, ya no solo sobreviviendo, sino transformando el mundo que la rodeaba. Los jóvenes que pasaron por el centro comunitario crecieron con oportunidades reales. Algunos consiguieron trabajo, otros entraron en la universidad, y todos llevaron consigo la inspiración de Lucía. La chica que una vez se sintió humillada en la parada del autobús era ahora un símbolo de perseverancia, valentía y empoderamiento. La fundación continuó expandiéndose, pero el verdadero impacto no se limitó a las cifras o los informes. Se centró en las sonrisas, las historias transformadas, la autoestima restaurada y la esperanza renovada de cada joven que cruzaba esas puertas. Lucía comprendió que su camino no terminaba ahí. Cada día era una nueva oportunidad para crecer, aprender e inspirar. Pero ahora estaba preparada para afrontar cualquier reto porque sabía exactamente quién era y cuánto valía. Madrid estaba iluminada por el sol de la tarde, y la ciudad parecía celebrar con Lucía. Tras años de dificultades, lágrimas y humillación, por fin podía recordar su vida con orgullo y gratitud. Cada paso dado, cada reto enfrentado, la había convertido en una persona fuerte, segura de sí misma y capaz de inspirar a otros. Al centro comunitario seguían llegando jóvenes. Algunos ya habían terminado cursos, otros comenzaban nuevos programas. Cada sonrisa, cada pregunta curiosa, le recordaba a Lucía el valor de la perseverancia. Recorrió los pasillos, saludando a cada persona por su nombre, con el corazón rebosante de emoción. Lucía, mira esto, dijo una de las voluntarias, señalando un mural con fotos de todos los jóvenes y sus logros. Todo es gracias a ti. Lucía sonrió, pero no por vanidad. Cada victoria era colectiva. Cada progreso, compartido. Ahora entendía que su historia no se trataba solo de superación personal, sino de impacto y legado. Ese día, Lucía se detuvo un momento y respiró hondo. Cerró los ojos y recordó la parada de autobús donde lloró sola, el coche negro que le cambió la noche, el trabajo perdido, las humillaciones y los miedos que parecían insuperables. Todo esto había sido real. Pero gracias a la valentía de seguir adelante, cada dificultad se convirtió en aprendizaje y fortaleza. Abrió el cuaderno que llevaba consigo desde entonces y hojeó las páginas. Cada nota, cada plan, cada historia de un joven ayudado por la fundación era un recordatorio de cuánto había transformado su vida. Puedo decir con certeza que cada lágrima valió la pena, murmuró para sí misma. La fundación ahora era reconocida en todo Madrid. Los comercios locales ofrecieron apoyo, jóvenes de diferentes barrios participaron en cursos y la prensa informaba regularmente sobre los logros. Lucía se había convertido en un modelo a seguir, pero siempre con humildad. Lucía, hoy inspiraste a más de 200 jóvenes, comentó Alejandro en una reunión. Tu historia demuestra que la adversidad no es el final, sino el comienzo. Sonrió, sintiéndose orgullosa no solo de sí misma, sino de todos los que la acompañaron. Cada joven, cada colaborador, cada compañero, formaba parte de una red de transformación que se extendía más allá de cualquier expectativa. Su relación con Alejandro se mantuvo sólida, basada en el respeto, la amistad y el apoyo mutuo. Compartieron momentos de alegría, retos profesionales y reflexiones personales. Pero el vínculo más importante de Lucía era con los jóvenes y su madre, que visitaba Madrid con frecuencia. Mami,
Ven a ver lo que hemos logrado juntas, dijo Lucía emocionada, mientras acompañaba a su madre por el centro comunitario. Su madre la observaba con lágrimas en los ojos. Hija, no tengo palabras para describir lo orgullosa que estoy. Tu fuerza y determinación inspiran a todos a tu alrededor. Lucía sonrió, sintiendo una profunda paz. El camino de dolor y superación se había transformado en amor, confianza y una conexión real. Los jóvenes de la fundación no eran solo estudiantes, eran protagonistas de sus propias historias. Algunos consiguieron trabajo, otros ingresaron a la universidad, y todos llevaban consigo la inspiración que Lucía representaba. La fundación se había convertido en un faro de esperanza, demostrando que, incluso en los contextos más desafiantes, el cambio es posible. Lucía comprendió que su propósito no era solo alcanzar el éxito personal, sino abrir puertas y crear oportunidades para quienes, como ella, alguna vez se sintieron invisibles. Y aquí es donde la historia de Lucía te encuentra a ti, a quien la observa o lee. Su vida cambió porque alguien creyó en ella, pero sobre todo, porque decidió seguir adelante, a pesar del miedo y las dificultades. Si también te inspiró este camino, aprovecha este momento para darle me gusta, comentar y suscribirte al canal. Comparte tu historia, sugiere nuevos temas e inspira a otros que buscan la transformación. Cada acción que realizas ayuda a difundir esperanza y valentía. Cara rezando, gracias por seguirnos. Cada minuto dedicado a la historia de Lucía significa muchísimo. Recuerda, el cambio comienza en ti, y pequeñas acciones pueden transformar vidas enteras. Mientras Lucía contemplaba el atardecer sobre Madrid, sintió que estaba justo donde debía estar. La niña que lloraba sola a la parada del autobús se había transformado en una mujer que lidera, inspira y transforma. Cada desafío, cada lágrima, cada duda se convirtió en combustible para el crecimiento. El futuro aún era incierto, pero la certeza de que podía afrontarlo era inquebrantable. «Esta soy yo», dijo, sonriendo para sí misma en el reflejo de un escaparate. Fuerte, capaz y lista para cambiar el mundo. Y así, la historia cierra con gratitud, aprendizaje y un legado que seguirá inspirando muchos.